Buenos días a todos, yo soy Lorena Mancilla y ahora voy a exponerles un paper que se titula Biodegradación de polietileno de baja densidad mediada por un consorcio de Aspergillus bajo condiciones controladas. Bueno, dando una pequeña introducción, el polietileno de baja densidad es un plástico conformado por cadenas muy largas de carbonos y este está muy presente actualmente a nivel mundial porque lo usamos mucho en bolsas, en plásticos, y para su degradación este se ha visto que sí puede ser biodegradado, pero tarda demasiados años. Entonces métodos más rápidos que se han usado han sido, por ejemplo, pirólisis, ozonólisis, ataque con cloro, los cuales pueden ser muy agresivos con el ambiente y también pueden ser muy caros. Entonces, explicando un poco de la degradación que ocurre naturalmente, es que primero este es erosionado, es un poco deteriorado por la radiación UV, por el calor, por el frío, por la humedad, y luego es que la microbiota del suelo o del mar es que van degradando este plástico con la enzima reportada que tiene mayor tasa de degradación de este plástico fueron las lacasas. En otros estudios ya se ha visto que géneros de bacterias y hongos pueden biodegradar este plástico, siendo Bacillus, Streptomyces, Aspergillus, Penicillium, y también en otros estudios ya se ha visto que como consorcios de hongos o bacterias también tienen mayor tasa de degradación. Entonces este estudio lo que busca es observar esta tasa de degradación, pero de un consorcio de hongos. Entonces, la metodología fue, primero que se obtuvieron hongos de institutos y ceparios de la India, donde se los incubó por un tiempo, y luego se preparó el consorcio donde se inocularon 3 especies de hongos, fueron Aspergillus oryzae, Aspergillus flavus y Aspergillus niger. Estas fueron ya después cultivadas en medios PDB y CDB, Potato dextrosa broad y el Sapec broad. Después de eso se vio su tasa de crecimiento, en donde se vio también la tasa en la que crecían estos hongos ya como consorcio, y luego se hizo un tratamiento al plástico, al LPDL, donde se tuvieron un total de 12 muestras, se obtuvieron tiras de plástico que se iban a colocar como reemplazo de la fuente de carbono, y también plástico triturado. En las distintas condiciones que se prepararon fueron plásticos de 2x2 centímetros y de 3x3 centímetros, en medio de PDB y en medio CBD, donde las fuentes de carbono fueron netamente plástico, y también un aditivo de Twin 80 que antes ya había sido reportado que este facilita la conformación de consorcios. Y luego también se hizo una adición de plástico donde se reemplazó los azúcares de estos medios por el LPD, que era sucrosa más que todo el que se reemplazó. Todo esto fue realizado en un periodo de 55 días y se realizaron mediciones a los 20 días, a los 30 días y a los 55 días. Para la evaluación de esta capacidad de degradación de este consorcio se tuvieron 3 métodos. El primero es método de peso residual, donde se pesó el plástico antes y después con una microbalanza. Luego se hizo un análisis por espectroscopía, SEM, donde se visualizó la estructura de este plástico, y también se hizo con espectroscopía infrarroja de transformada de Fourier, donde se iban a ver si los grupos funcionales habían cambiado, porque como se mencionaba antes, el plástico son solamente carbonos con enlaces simples, cadenas largas. Los resultados que se obtuvieron fueron que, por ejemplo, en este caso se observó el porcentaje de peso perdido del plástico de todas estas condiciones que son las que se mencionaban acá,
y como se puede ver, a los 20 días ya habían signos de degradación, ya ha habido un porcentaje de pérdida de peso, lo que indica que ha habido degradación de este plástico, que fue en la muestra A, en la muestra D y en la muestra F, los cuales eran, por ejemplo, el que tenía PDB pero no tenía aditivo, esta sí tenía aditivo, y la F tenía aditivo y era en PDB también. A los 30 días se ve también más degradación en casi todas las muestras, y en la que se ve mayor pérdida de peso fue en la muestra G, que fue aquella que estaba en CDB y con aditivo. Después, en un periodo de 55 días, se observó que había mayor tasa de degradación en la muestra A, que tenía un 26%, y esa fue la que solamente tenía PDB. Después se hizo una comparación del peso perdido en las muestras de 2×2 y en la de 3×3, con diferentes medios de cultivo, la que tenía PDB, la que tenía PDB más aditivo, la que tenía solo CDB y la que tenía CDB más aditivo. Como se puede ver, la que tenía PDB solamente fue la que tenía mayor pérdida de peso, mayor porcentaje de degradación, y en este caso fue la que tenía solamente CDB. Estos ya son los resultados de la espectroscopía por microscopio, la microscopía, en donde se puede ver a los 20 días, luego a los 30 días y luego a los 55 días. Y como se puede observar, por ejemplo, a los 55 días hay una diferencia acá en las imágenes, y también a los 30 días. Y eso se observaron, por ejemplo, una formación de estructuras de fibra que indican que los enlaces carbono se habían roto. Se han visto concavidades y estructuras ya no lineales, planas. Respecto ya a este de acá, es una comparación de la fuente de carbono con la espectroscopía infrarroja, la absorbancia, cómo se tiene un cambio a los 40 días. Y acá también se ve de todos los medios que se tenía, la de PDB, la de PDB más aditivo, la de CDB y la de CDB más aditivo. Y como se puede ver, a los 40 días, a los 55 días en este caso, hay un cambio en el grupo funcional. Aquí igual hay un cambio a los 30 días en el grupo funcional. Aquí también hay un cambio en este medio de acá a los 55 días, y también en este de acá a los 55 días hay un cambio en el grupo funcional. Lo que sucede es que normalmente estas cadenas lineales de carbono se convertían ya en enlaces dobles, pero también porque había este rompimiento de enlace, o también en dióxido de carbono. Siguiendo con el siguiente resultado, ya aquí se tiene el crecimiento de Aspergillus en los distintos medios, en PD, que es el de papa dextrosa, y en el otro el CDB. Y este ya solamente es lineales, con logaritmos. En este resultado de acá, ya que fue el último, ya se ve, por ejemplo, el cambio de peso que ha habido tras 336 horas, la diferencia de peso en los distintos medios, y también cómo ha reducido el volumen del medio tras todo este tiempo, y cómo ha aumentado la biomasa en todo este tiempo. Como se puede ver, por ejemplo, en la reducción de volumen sí fue reduciendo, pasó de 28 a 20, y en la de CDB también redujo un poquito hasta 24. Y en la biomasa producida también fue aumentando, fue hasta 26 y hasta 37. Bueno, en discusión se observó que el Twin 80 no mejora la degradación, entonces se cree indirectamente que no ha facilitado la formación de los consorcios, pero las biopelículas fúngicas sí actuaron sobre el LPD porque redujeron la hidrofobicidad de este, lo que facilitó la descomposición. A los 20 días de degradación ya había biodegradación, y a los 30 y 55 días fue la mayor biodegradación que se vio. Y estos estudios fueron consistentes con otros estudios previos de Asensio y Noda, que también confirmaban que esas bandas espectrales que se observó antes estaban relacionadas con la degradación del polietileno. Eso fue todo, muchas gracias.